came a sound from heaven. Bienvenidos hoy al Mensaje de la Cruz. Soy el evangelista Jimmy Swaggart junto a Dave Smith, John Rosenstern, Dr. Jimmy Dupree, Lauren Larson, y qué bueno tenerte de vuelta, Lauren. Es un placer estar de vuelta. Joseph Larson, y qué bueno tener como nuestro invitado especial el día de hoy, el pastor Bill Bailey, pastor de Happy Gospel Church, allí en Bradenton, Florida. Bill predicó dos tremendos mensajes ayer. El primero, el domingo en la mañana, sobre la gloria de Dios y anoche sobre la voluntad de Dios. Así que realmente un tremendo mover del Espíritu Santo por lo que le damos honra y gloria a nuestro Dios. Y qué bueno que estuviste con nosotros, Bill. ¿Cuál es la dirección de tu iglesia? Estamos en el 1915 en la avenida 53 Este, en Bradenton, Florida. Así que si están en el área de Sarasota, realmente en el área de Tampa Bay, no estamos lejos de ellos, de cualquier lugar en Tampa Bay. Hermano Swagger, tenemos mucha audiencia de SBN en esa parte de Florida que nos acompañan, ya sea que estén allí por temporadas, durante la temporada invernal o tiempo completo. Mucha audiencia de SBN. Apreciamos eso. ¿Tienes alguna información que quieras compartir? Realmente yo vuelvo a casa, he estado de recorrido fuera de casa. Las campañas que tengo están en Happy Gospel Church. Aleluya. Así que espero con anticipación regresar. Bien, Dave. Nada por ahora. John Rosenstern. Nada ahora, hermano. Dr. Dupree. No actualmente. Ustedes realmente lo están haciendo muy fácil para mí esta mañana. Lauren, ¿tienes tú alguna información que compartir? Sí, Joseph va a mencionar una próxima, pero yo voy a estar viajando a New Boston, Texas, 24 y 25 de febrero, con el pastor Kate Richard en The Gospel Tabernacle en New Boston, Texas. Sábado, servicio a las 6:30, domingo a las 10:30 AM. Así que eso es en el área de Texarkana, New Boston, Texas. Nos encantaría ver a todos nuestros amigos. Vengan a visitarnos. Maravilloso. Joseph. Sí, señor, como mencionó papá, del 2 al 4 de febrero estaremos en la iglesia Mag en Orange, Texas, con el pastor Armstrong, Mauriceville All Gospel Church. Grace comenzará el viernes a las 7 p.m., ministrará en palabra y los dos estaremos alabando y adorando. El sábado yo ministraré y el domingo a la mañana a las 10:30 mi ilustre padre terminará la campaña. Y bueno, yo también voy a estar en Texas una segunda vez. Va a ser mi primera vez en la iglesia de los Vaqueros, Caney Creek Cowboy Church en Conroe, Texas. Y me invitaron y... Gabriel finalmente tiene una por encima. Sí, así es. No sé si vamos a ir a enlazar algo o no, pero el pastor Mark Grimes es un gran hermano y me invitó. Estoy esperando estar allá con ellos. Muy bien. ¿Y cuál es la fecha? Febrero 17, perdón. Gracias. Muchas veces gracias por mi padre ilustre. ¿Solo una noche? Solo una noche, sábado a las 7 p.m. Quiero agradecerles por la ayuda que nos brindaron la semana pasada. Profundamente lo aprecio. No tengo nada más que realmente apreciación y agradecimiento por su generosidad y su ayuda. Fue un total de $3,361,000 en números ondeados y nuestra meta eran $4.1 millones. Y todo eso es para cubrir los gastos de división, tiempo al aire. Como lo he dicho anteriormente, creo que me han escuchado, que he dicho que nada de ese dinero va a pagar el personal. Aquí tenemos empleados, unas 300 y tantas personas en el ministerio, y este dinero no incluye el pago del personal, no incluye las utilidades, no incluye tampoco el mantenimiento de todo este plantel. Es exclusivamente para cubrir el tiempo al aire. ¿Y cómo pagan por todo eso entonces? Bueno, en oración. Pero 3.6 millones que ustedes donaron, estamos tan alegres y apreciamos en gran manera que eso pues fue donado y creemos a Dios por el balance que llegará, siempre llega
siempre viene. Le damos al Señor pues la honra y la gloria por ello. Vamos a continuar donde nos quedamos hace una semana atrás. Y Dave, vamos a continuar vamos con el versículo 7 en el capítulo 4 de Efesios. Pero a cada uno de nosotros se nos da gracia. Como esta gracia puede ser frustrada cuando los creyentes se apartan de la cruz a otras cosas, Conforme a la medida del don de Cristo. proporciona en cierta medida en cada santo según la necesidad, a menos de que sea frustrada. Permítame decir lo siguiente: si nosotros tratamos de vivir para Dios, funcionamos como debemos o funcionando como debemos, caminando victoria sobre el mundo, la carne y el diablo, por cualquier medio aparte de Cristo y este crucificado, por cualquier otro medio aparte de Cristo y este crucificado, nosotros frustraremos la gracia de Dios y entonces está usted en problemas cuando hace eso. Dependemos de la gracia de Dios 24 horas al día, 7 días a la semana, para ayudarnos a vencer, para darnos victoria, para crecer en la gracia y el conocimiento del Señor. Dependemos de la gracia de Dios todo este tiempo. Y no hay tiempo cuando no la necesitamos. Tenemos que tener esa gracia y solamente la podemos tener poniendo nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho por nosotros en la cruz. Y mantenerla exclusivamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho en la cruz. Entonces el Espíritu Santo, y me encanta esta parte, el Espíritu Santo, quien es Dios, quien puede hacer cualquier cosa y quien vive en nuestro corazón y nuestras vidas, si nacemos de nuevo, así es. Si nuestra fe es colocada en el lugar correcto en Cristo y este crucificado, entonces el Espíritu Santo puede trabajar. Si tratamos de hacer esto de cualquier otra manera, si tratamos de tener gracia por nuestras propias maquinaciones, habilidad, fuerza, nuestras estrategias que podamos tener, la iglesia siempre busca una estrategia tras la otra. Nada de eso funciona porque no puede funcionar, porque el Espíritu Santo no va a funcionar en esa capacidad. Él opera solamente dentro de los parámetros de la obra, pagó el precio en la cruz del Calvario. Y es la razón por la cual cada vez que oro digo: Señor, mi fe está en ti, lo que hiciste por mí en la cruz. Ese es el blanco de mi fe. No está en mí. No está en la iglesia. Y eso tal vez se vea como una sorpresa para la mayoría, pero millones hoy día piensan que van a ir al cielo porque han sido bautizados en las aguas y el agua nunca salva a nadie o nunca ha salvado a nadie. Otros piensan que si toman la Santa Cena les garantiza algo o si son miembros de cierta iglesia. Todas estas cosas son cosas religiosas, pero no le darán victoria a la persona. Y el Espíritu Santo no opera en esa capacidad. Y damas y caballeros, ustedes tienen que tener al Espíritu Santo para vivir esta vida y caminar este caminar y vivir como debemos vivir. Usted tiene que tener al Espíritu Santo. Y es tan fácil, no es algo simple. Nosotros ponemos nuestra fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y la mantenemos exclusivamente allí. Y el Espíritu Santo entonces obrará poderosamente a favor nuestro, 24 horas al día, 7 días a la semana. Alabado Dios. Y darnos victoria, como nos ha escuchado decir una y otra vez, victoria sobre el mundo, la carne y el diablo. Y la única manera que se puede tener esa victoria y mantenerse es la fe en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz. Hermano Swagger, usted acaba de delinear exitosa y hermosamente cómo la gracia nos equipa para cada día de nuestra vida. Pablo en esta sección va a hablar de otro aspecto de la gracia de Dios también, y eso es el aspecto de la gracia de Dios que nos posiciona para el ministerio.
Estos textos comienzan a hablar de no solo la gracia para la vida, que es lo que usted acaba de describir, pero también el poder de Dios y su gracia para posicionarnos y para equiparnos para el ministerio que Dios nos ha llamado a operar. Usted no puede, mire, bueno, permítame decirlo bien. Usted va a o no va a vivir bien si su fe no está en Cristo y esté crucificado. Pero el don bajo el que usted debe operar, perdón, y aún la posición de ese don y el poder para operar en esos dones no estará allí si su fe está en usted mismo o en lo que usted hace. Así que ambos aspectos de la gracia de Dios, ambos, la gracia para vivir y la gracia para la posición, es presentada en este texto y él de hecho va a enfocarse aquí en los dones que deben traer al cuerpo de Cristo el conocimiento que usted acaba de describir. Así que ambos aspectos, vivir y la posición, dependen de la gracia de Dios y la gracia solo se recibe cuando la fe es centrada propiamente en Cristo y lo que Cristo ha hecho. Si el predicador detrás del púlpito predica y enseña lo que acabas de decir, entonces la obra de Dios será mantenida y avanzará con victoria. Eso es, porque lo que estamos haciendo es experimentar la victoria por nosotros mismos como ministros. Pero yo garantizo que si ustedes han experimentado la gracia de Dios consistentemente por causa de lo que usted tiene su objeto de fe, usted no va a predicar muchas otras cosas al pueblo de Dios. Usted va a poder operar, como Efesios 11 y 12 nos dice, para traer al pueblo a su madurez completa. Y ahí es donde a ese punto tenemos que llegar el día de hoy. No solamente se trata de predicadores o tener un predicador, sino tener un predicador que se entienda recibir la gracia y vivir consistentemente y que esté tan lleno de ese concepto que todo lo que puede hacer es predicarle eso al pueblo de Dios y animar al pueblo de Dios, y así encontrarán la gracia para ayudar, para establecer su ministerio, también como equiparlos para su vida. Si usted no puede vivir una vida victoriosa y solamente puede vivir en Cristo y lo que Él hizo en la cruz y su fe en esa obra terminada allí, es la única manera que lo puede hacer. No puede hacerlo de otra manera. Dios no tiene dos maneras, Correcto. solo tiene una manera. Entonces, la mayoría de los cristianos, y yo titubeo en decir la mayoría, pero por lo que el Señor ha hablado en mi corazón, yo creo que es correcto eso. La mayoría de los cristianos están viviendo una vida de derrota. Ellos son vencidos por el poder de las tinieblas y no son hipócritas. Correcto. Ellos aman a Dios Sí. y están tratando de vivir correctamente y no pueden, porque lo están haciendo en sus propios métodos, sus propias maneras. Y yo he contado esto ya, 10 veces asumo, pero recibí una carta un tiempo atrás de un hermano que yo desconocía. Encontré la respuesta, hermano Swaggart, encontré la respuesta. Bueno, déjeme ver cuál es, ¿no? Entonces, yo conocí al predicador que ya él falleció hace unos meses atrás, que inventó esta idea, pero lo que le enseñaron fue que tal y tal persona es el que conoce lo que yo le voy a decir a usted, hermano Swagger. Me diga entonces. Nosotros tuvimos una reunión, llegaron cientos de predicadores allí y nos dijeron que teníamos que llenar o llevar a la reunión una libreta y un bolígrafo para tomar notas. Yo lo hice y los demás también hicieron lo mismo. Entonces el anfitrión, él habló unos 10 o 15 minutos primero y nos dijo que esta era la manera de tener victoria sobre el pecado, la única manera. Y luego nos dijo, saquen sus bolígrafos y libretas y escriban todos sus pecados allí. y, y entonces léanlos en voz alta.
Y la lista mía, dijo él rápidamente, no era tan mala como la de los demás. Y mientras estaba yo leyendo esto, increíble, y luego oramos por esos pecados, tomamos la página y la arrancábamos donde estaban todos los pecados, lo cual obviamente no es bíblico, y romper el papel en pedacitos, levantar los pedazos sobre la cabeza y que caigan y entonces ahí van en los pecados cayendo y ahora está siendo libre de ellos. Y esa enseñanza no llegó de una Bueno, persona ignorante. Es inexcusable realmente. Realmente todo lo que es opuesto a la palabra de Dios es una locura realmente. sí, así es. Y, y él dijo, todos los papeles caían al piso y entonces teníamos que brincar y Que los pisotearan, pisotearlos. sí. Y ahora teníamos victoria sobre el pecado, esos pecados. Y usted pensaría que gente sensible, la persona que inventó todo esto, yo lo conocía, era un hombre bastante agradable y sensible, supongo, pero usted pensaría que la gente identificaría Sabe, eso como hermano error. Swagger, este es un ejemplo perfecto de una fe desviada. La gente estaba poniendo su fe en la idea de escribir sus pecados. Y bueno, sí hay cierta verdad en cuanto a la confesión del pecado, pero no uno al Así otro. Hay que es. confesarle nuestros pecados a Dios. Tenemos que confesar. Sí, así que en esa capacidad, y estoy seguro que su fe los emocionó por el potencial de ser liberados de su pecado, y algunos tal vez sintieron una victoria temporal solo por ser honestos por lo que ellos habían experimentado. Pero a largo plazo, la victoria, la verdadera victoria es cuando Cristo, si es que me permite la metáfora, causa que Faraón esté ahogado en el mar y ya no se vuelve a ver. Les garantizo que todos los que pasaron por ese proceso dirigieron su fe hacia declarar los pecados, pisotear los pecados, y no les proveyó a ellos victoria a largo plazo. Esos problemas que tenían tal vez fueron aliviados por un tiempo pequeño, pero regresarían porque no hay nada en la palabra de Dios que venga a respaldar esa acción. Y es una desviación de la fe a algo que usted hace en vez de enfocarse en Cristo, lo que Él hizo por nosotros en el Calvario. La derrota del pecado fue lograda en el Calvario por nosotros en Cristo, y nosotros nos encontramos con esa victoria simplemente siendo unidos a Él, caminando por fe día tras día. Y es el único medio de Eso victoria. No es. es uno de varios, es el único medio de victoria. Hermano Swagger, ¿puede usted hablar del tema del ayuno? Porque en enero hay muchas iglesias, mucha gente que ama a Dios, que usa este mes para estar de ayuno creyendo que eso mismo va a obtenerles o darles a ellos la victoria. Es muy prominente en la iglesia, Sí. especialmente este mes de enero. Y aún así va lado a lado con lo que usted está enseñando. Contéstame lo siguiente, ¿por qué enero es tan importante? Porque es el principio del año, es un año nuevo, es un comienzo nuevo, resoluciones, todo eso. Entiendo, pero nada de eso es bíblico. Correcto. Es muy prominente y todos aquí reconocerían los 21 días de ayuno, etcétera, que se practica. Primeramente, no hay absolutamente nada de malo con ayunar. Yo aplaudo a cualquier persona que sinceramente Claro, ayune. muy bien. El ayuno es algo correcto como medida, perdón, de buscar a Dios, como una medida para que Dios dé sabiduría de la escritura, pedirle a Dios dirección. Vemos eso. Jesús dijo que cuando él partiera, sus discípulos ayunarían. Así que el ayuno es bíblico. Pero lo que el ayuno jamás fue diseñado para hacer fue derrotar al pecado. Eso es lo que la cruz hace. Ahora, el ayuno tal vez pueda abrir sus ojos para ver la solución para el pecado, pero si es así, lo dirigirá a la cruz, lo dirigirá a Cristo y este crucificado.
Repita eso para la gente que está sentada atrás. Si usted está orando y ayunando, el ayuno y la oración para revelación, sabiduría o conocimiento, todo eso es bueno. Pero si usted está orando y ayunando para la victoria sobre el pecado, la única manera de encontrar la victoria sobre el pecado es viniendo a la revelación de que la fe en Cristo y en Cristo nada más, y lo que Él hizo por nosotros en el Calvario nos puede aliviar del problema del pecado, del peso y el pecado que nos asedia. El problema es el pecado. Ese es el problema. Y solamente hay un remedio para el pecado y lo que acabas de decir, y eso es Cristo y este crucificado. No hay otro remedio. Y no me refiero a que, bueno, el ayuno es bíblico, si se hace de la manera correcta será de bendición y ayudará a la persona. Y yo nunca he ayunado 21 días bueno, creo que 5 días es lo que más he ayunado y fue una gran bendición. Pero el problema que discutimos aquí es el pecado. Tal Sí. vez nos guste admitirlo, pero es el pecado. Y solamente hay una solución para ello. Y eso es Jesucristo y este crucificado. Así es. Lo mismo es cierto de la oración, lo mismo es cierto de la lectura bíblica, de ir a la iglesia más, todo eso es algo bíblico y es confuso para la gente. Bueno, yo estoy haciendo lo que Dios quiere que yo haga, ¿por qué no me ayuda? Porque la fe está en lo que usted está haciendo, no en lo que Cristo ya hizo. Pensé que años atrás yo podía orar hasta llegar a la victoria. Y yo era muy sincero en lo que estaba diciendo. Yo me levantaba a las 1 o 2 de la mañana y casi me llegaba un desgaste emocional haciéndolo, pero yo estaba peleando por mi vida en aquel momento. Y yo pensaba que esto lo iba a lograr, pero no, no es así. Y la gente, usted era sincero, así Definitivamente como era la mayoría sincero. de la gente. Pero la revelación, cuando vino a ser clara a mi vida, fue el mayor sentimiento en el mundo, porque antes yo tenía que hacerlo. Sí, amén. Y, y si el orar 1 hora en la medianoche cada noche no lo hace, entonces tengo que aumentar a 2 horas. Sí. Y, y han habido muchos cristianos que se han llevado a desgastes emocionales de esa manera. Y mucha gente que hace esas cosas que son cosas bíblicas, pero es fe en el objeto incorrecto, se frustra porque no funciona. No saben qué hacer. No saben qué Así hacer. es. Y cuando alguien viene con otro tipo de situación, brincan sobre ello. Piensan esto lo va a lograr. Y la mayoría de los cristianos que nos están viendo y el resto del mundo, ah, y sé que eso suena malo decir la mayoría, pero yo sé lo que el Señor ha hablado a mi corazón. La mayoría de los cristianos están sufriendo una esclavitud, tinieblas que está entorpeciendo su caminar con Dios. Eso les está haciendo daño y el Señor ama a estas personas, como me amó a mí. Él les ama. Y Él ha enviado este mensaje a sus oídos, de Jesucristo y este crucificado. Y si ellos lo desechan y lo ponen a un lado, no hay nada más que pueda tomar su lugar. No hay ninguna otra cosa que pueda tomar su lugar. La cruz pone todo en su orden correcto y creo que ahí es donde puede llegar la ayuda. Si entienden, poniendo la fe como su fundamento y su fe en esa obra consumada y luego sobreedifican correctamente sobre eso, después todo pondrá o tendrá su lugar. No oraremos para recibir nada, sino que oraremos por el gozo que tenemos en el Señor. No trataremos de ganarnos la justicia porque entendemos que todo ya se hizo en la cruz. Fue Jesús que borró el acta de decretos contra nosotros. Él fue el que se encargó de las cosas de la ley que eran contrarias a nosotros, como diría Pablo,
en Efesios 2:14 o Colosenses 2:14. Así que ahora tenemos el orden correcto de las cosas y las cosas que hacemos van a hacerse de una manera correcta y nos van a bendecir y beneficiar. Pablo entra a los dones aquí y luego los dones serán usados correctamente para el beneficio del cuerpo, que todos podrán sacar provecho de eso. La gran invitación de Cristo tiene que declararse otra y otra y otra y otra vez a los cristianos después de que hayan venido a Cristo. Mateo 11:28, venid a mí, todos los que estéis trabajados y cansados, y si nos podemos detener allí un momento, la mayoría del cristianismo, en cuanto a su liturgia y la vida diaria, es una carga para la gente porque piensan que deben hacerlo para poder ser aceptables ante Dios o piensan que están haciendo cosas bíblicas que son buenas, que son correctas, que son bíblicas. Piensan que esa acción es lo que los va a libertar del problema del pecado y ellos toman ese peso sobre sí mismos. Pero Cristo dijo, venid a mí todos los que estéis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Ahora, eso no indica que no va a haber una batalla, ni tampoco indica que no va a haber problemas, pero es diferente a niveles diferentes. Llevad mi yugo sobre vosotros. ¿Cuál es el yugo de Cristo? El yugo de la fe, el yugo de la confianza, el yugo de la dependencia. Entonces, yo pongo sobre mis hombros la responsabilidad de confiar en Cristo y lo que Él ha hecho exclusivamente y luego aprenderé más sobre quién Él es y lo que Él ha hecho y encontraré el reposo para mi alma. Pero es una batalla de la fe. Sí, así es, y sí hay un yugo. El problema es que la mayoría de cristianos, como nos ha dicho el hermano Swagger, están peleando la batalla de la manera equivocada y están poniendo la responsabilidad de ganar sobre sí mismos y los predicadores les están diciendo que traten más, que hagan más, que ayunen más, que oren más. Sí, están fallando, simplemente no están poniéndole atención. Nada de eso es, bueno, permítame tener cuidado. Algunas de esas cosas tal vez son verdad en ciertos casos, pero la mayoría de los casos son personas como lo que usted ha dicho. No sabemos en qué debemos poner nuestra fe. No es verdad en muchos casos. No es una verdad de ninguna manera. Si lo trata de hacer fuera de la manera de Dios, no va a sobrevivir. Estaría de acuerdo, pero estoy hablando yo del motivo, ¿verdad? Entiendo que tratas de hablarle a esa persona y Sí. darle un poco de esperanza. Sí, y bueno, no se puede si usted pone el yugo incorrecto de fe sobre sus hombros, si no es el yugo de Cristo, que es No el lo yugo va de a la lograr. fe y de la recepción de la gracia de Dios, usted no podrá lograr vida como cristiano, mucho menos el ministerio que Pablo quiere traer a la vida y a la luz en este capítulo. Tomar mi yugo Así sobre es. vosotros. No dijo tomen el yugo de otra persona o de lo que otra Correcto, persona así ha es. inventado. Mi Mi yugo. yugo y aprended de mí, que Sí, soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. No que vamos a trabajar, correcto, dijo mi yugo. descanso para sus almas, porque mi yugo es Ahí está. fácil y ligera mi carga. Amén. Hermano Swagger, en ambos pasajes, en este y en Romanos 12, que creo que son pasajes paralelos, Pablo le ruega al creyente que ha recibido el Evangelio, que llamaríamos nosotros el mensaje de la cruz, para andar dignamente en este pasaje de ese llamamiento y en segundo caso, en Romanos 12 dice para presentaros como sacrificio agradable. Lo que es notable es que Él nos llama a una humildad en nuestro caminar y cómo eso impacta nuestra vida entre creyentes. Ambos pasajes, por supuesto, aquí, Él le dice al creyente, si ustedes viven con esa fe en la cruz, encontrarán su lugar en el cuerpo. Encontrarán su lugar en el cuerpo, en un lugar en el que esté perfeccionando a los santos, que es donde todo es. Pablo toma 5 versículos para decir una cosa, y eso es esencialmente lo que nos dice aquí. Nos dice que si nosotros caminamos dignamente, y voy a decir lo que dice aquí en Romanos 12, si nos presentamos en sacrificio vivo y agradable, que es realmente creer en lo que Pablo ya había presentado desde Romanos 8 hasta el capítulo 12, si lo creemos, nos podemos presentar como un sacrificio vivo, lo cual significa que debemos creer
que soy muerto y vivo y no tengo el tiempo tal vez para poder entrar a todo ese detalle, pero la realidad es que Él está tratando de mostrarnos que ninguno de nosotros merecemos la posición que se nos ha dado. Eso automáticamente presentará una humildad. En el versículo capítulo 12, versículo 3 dice de Romanos que no dejen que nadie piense más de sí mismo. Entonces yo creo que si usted le pregunta al pastor Bill, él diría que en los últimos 34 años, ¿verdad?, de pastorear la iglesia y de pleitos, la mayoría de las veces eso pasa por posición. La gente pelea por posiciones o por si Dios me usa a mí o a usted o etcétera. Y lo que estamos enseñando es que el mensaje de la cruz hará que esa ola del orgullo del hombre se apague y le ayudará al creyente a encontrar su posición, su papel activo en el cuerpo, porque él dice que es para cada uno de nosotros. Y él está enfatizando que nosotros debemos cuidar de la gracia que se ha depositado en nuestro prójimo, ya sea una persona en otra denominación o si es una persona en otra iglesia. No importa, debemos nosotros conducirnos con el conocimiento de que la misma gracia que yo he recibido, mi hermano ha recibido, y su llamado es tan importante como mi llamado, y yo estoy aquí para asegurarme de que él sea perfeccionado, madurado. Entonces, si nosotros lo vemos como un don, no lo veremos como un derecho, es un privilegio servir en esa capacidad, así que caminaremos con humildad y mansedumbre y viviremos no pensando más de nosotros de lo que debemos, y solo entonces podremos encontrar nuestra posición verdaderamente en el cuerpo. Pero es impresionante pensar que no solo la cruz nos proveyó de la victoria sobre el pecado personalmente, pero aparte de eso nos trae la gracia que impacta al resto del cuerpo. Y sin ese conocimiento y entendimiento, ¿cómo podemos vivir como sacrificio vivo? ¿Cómo podemos andar dignamente del Señor? La realidad es que no se puede. La medida del don de Cristo es inmedible, no, es inmedible. Él nos va a dar lo que necesitemos, pero tenemos que pedirlo a su manera. Él dice aquí, conforme a la medida del don de gracia, ¿no? Y nos dice que nos da gracia también. A cada uno de nosotros nos da Amén. gracia. Entonces, de acuerdo, conforme a la medida del don de Cristo. Sí, Entonces hay algunos de nosotros que necesitamos mucha más gracia que otros. Y allí está, sí, es nuestra. así es. Pero tiene que ser entendido que solo es hecho posible por lo que Jesús hizo en la cruz. Correcto. El objeto correcto de fe siempre proveerá la medida correcta de la gracia para cada situación, para cada llamado, para cada situación. Así que si nosotros mantenemos nuestra fe sinceramente en Cristo, y ese es el yugo fácil, el yugo sencillo, ligero, no significa que todo va a ser fácil y no significa que toda batalla va a ser con un tronar de dedos y se acabó. Permíteme interrumpirte, Lauren. Está mucho más fácil que la otra Amén. manera. Sí, señor, el otro camino. Ya lo he hecho, ya lo he vivido. No, y no quiero más eso tampoco. No, señor. Lo hice y no lo ¿Y quiero quién más. lleva la carga? Cuando estoy yo conectado a mí mismo, yo llevo la carga, pero cuando estoy conectado a Cristo, Él lleva la carga. Él hace las cosas que yo no puedo hacer. Actualmente, si podemos lograr que personas pongan su fe exclusivamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz, la victoria será de ellos en lo que refiere a la necesidad, en cualquier momento. Y Dios no hace excepción de personas. Lo que Jesús hizo en aquella cruz no fue solamente para unos pocos o la mayoría, fue para todos, Así es, para todos. correcto. Y hermano Swagger, diría usted que no estamos cuestionando la autenticidad o la sinceridad de la gente y de su corazón. No, nunca, claro. Simplemente, por ejemplo, la hermana Bailey no le gusta que yo utilice el término de que alguien es ignorante. Ella dice que eso es condescendiente, pero realmente significa que no son aprendidos, que la iglesia, por sus prácticas religiosas, nos han enseñado que debemos hacer algo para poder obtener esta gracia. Y lo que usted está diciendo es que no depende de que nosotros hagamos, sino de que creamos. Sí, así es.
y sería y que debemos poner nuestra fe propia y correctamente en Cristo y lo que Él hizo en la cruz. Creo que es importante, como mencionó Joseph, que esta gracia se le ha dado a cada uno de nosotros. No solamente a algunos, sino a cada uno de nosotros. Es un fluir continuo. Sí, No solamente es algo que tenemos que continuar, es algo continuo. Es como cuando enciendes una llave, es un fluir continuo, simplemente fluye. Y es todo lo que necesitamos y mucho, mucho más. sí. Y con la gracia, obviamente, se incluye la fe. Yo he preguntado, ¿hay una conexión con la medida de gracia en este pasaje y en Romanos 12, la medida de la fe, lo cual se le da a cada uno? Porque en ambos pasajes él está hablando de el papel de ese creyente en el cuerpo. Así Ujú. que sí, hay una medida inconmensurable de la gracia que viene desde el trono de la gracia, que viene desde ese río que fluyó del altar. La gracia de Dios es inconmensurable, pero sí le mide a cada hombre de acuerdo a su don y de acuerdo a su papel en el cuerpo. Así que, en términos de mi medida de fe, la del hermano Baylis, la de mi padre, él mide exactamente lo que necesitamos para llenar ese papel. Así que con la fe para operar y funcionar en el cuerpo, llega la gracia para obrar ese papel. Así que, Nuestra fe en Cristo y lo que Él hizo en la cruz es la única medida de victoria, no hay otra. El Señor no tiene 10 maneras, 5 ni siquiera 2, solamente tiene una, y eso es Jesucristo y este crucificado. así La es. predicación de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Sí, amén. Alabado Dios. La predicación de la cruz es para aquellos que se pierden locura, pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. No hay otro poder. El Espíritu Santo obra en esta capacidad. El poder está registrado que el Espíritu Santo en la base de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Y Él terminó la labor. Él no descendió de esa cruz con una labor media terminada, fue Correcto, así es. terminada. Sí. A lo que nos estamos topando o con lo que nos estamos topando es con una división para ese fluir de la gracia por dos razones y comenzamos esa conversación el día de hoy, pero la gracia para vivir es lo que nos da la libertad del pecado y como usted lo ha dicho y correctamente, la fe en Cristo, lo que Él ha hecho es el único medio por el que el cristiano puede vivir exitosamente. No es una de varias, es la Correcto, es única. el único medio. Entonces, ese individuo que está recibiendo la gracia para la vida, Pablo ahora está presentando también que es la gracia que nos trae esa posición en el cuerpo de Cristo y la medida de la gracia, creo yo, en Romanos 12:3, aquí también tratan con nuestra función en el cuerpo de Cristo. Entonces, la gracia no solo es el medio por el que nosotros vivimos la fe y la experiencia cristiana, sino que es el medio por el que nosotros logramos la tarea que Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. Entonces, la gracia que se le mide a usted para la tarea que Dios le ha dado a usted para el evangelismo mundial, esa no es necesariamente la misma gracia que el pastor Bill tendría para tener que llevar a cabo con la iglesia. Todo creyente, no hay excepción en esto. Dios quiere vivir una vida victoriosa. Cada uno, ni siquiera es eso, nunca una duda ni pregunta. La medida de gracia que todos necesitamos. Ahora, una vez más, yo no sé si quiero aplicar eso simplemente a la vida y vivir medida. Yo probablemente lo aplicaría más a función, pero la vida y el vivir, como usted ya lo ha dicho, se requiere de una continua fe y un fluir de la gracia sin parar para vivir esta vida. Y está disponible. Está disponible y la gracia para su posición. Voy a leer en el versículo 5 del capítulo 1 de Romanos. Pablo dice, hablando de Cristo, por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe. Hermano Swagger, ambos la habilidad para vivir la vida cristiana
es lograda por la fe y la gracia, y recibir lo que necesitamos para cumplir la función que cada creyente tiene es logrado solo por la fe y la gracia. Dios no cambia la manera en cuanto a cómo Él obra en la vida del cristiano, pero un pensamiento es para victoria y el otro es para la recepción de lo que necesitamos para llevar a cabo el llamado que Dios ha puesto en nuestra vida. Donnie mencionó el domingo en la mañana y creo que lo cité correctamente. Un hermano escribió que había luchado con el alcohol por no sé cuántos años, pero él dijo, gracias a Dios que ahora soy libre y ya no está allí eso. Amén. Esto es lo que el Señor quiere hacer en el corazón y la vida de cada creyente. No, sí, Y puede ser malicia, envidia, celos, temperamento incontrolable. Pueden ser muchas cosas, exacto, así es. pero podemos tener victoria sobre esa Correcto. situación. Si es que lo escucho correctamente, creo que la manera como lo podemos decir, hermano Swagger, es que hay una medida ilimitada de la gracia para la vida cristiana, En la vida de cada uno. para cada uno, pero sí hay una medida de gracia para el servicio basándonos en el don que Dios le ha dado a uno, para servir de acuerdo a la medida del don de Cristo. Si usted atiendes al hombre, atenderás al don. Bien dicho, es lo que Pablo está diciendo. Nosotros hemos dicho, el Espíritu Santo opera de dos maneras, y eso es para propósitos de enseñanza, pero yo creo que cuando comenzamos a leer estos pasajes, Pablo jamás separa servicio de vivir santamente. Él utilizaba la misma palabra, gracia. Ujú. Entonces sí, en la mente de Pablo, sí, la gracia está fluyendo. Entonces usted va a experimentar victoria sobre el pecado y un ministerio impactante y de servicio, porque no se puede operar bueno, creo que preguntaría, tengo una pregunta, ¿verdad? Hemos hablado tenemos que ir a la pausa, ¿verdad? Pero Espera un momento, vamos a la pausa, ya volvemos. El mensaje de la cruz, Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría a toda la verdad. haciendo un impacto para Cristo. Conozca este libro, porque cuando empiece a leer, empezará a ver cosas de sí mismo y también verá el Dios tan poderoso que Él es. La única experiencia en la que puedes confiar. El único que puede libertar al cautivo es Jesucristo. La cadena SBN. Estamos de vuelta. Dave, por favor, versículo 8 en el capítulo 4 de Efesios. por lo cual dice, Salmo 68, 18. subiendo a lo alto, La ascensión. llevó cautiva la cautividad. Libró las almas en el paraíso antes de la cruz. Libró las almas en el paraíso antes de la cruz. A pesar de ser creyentes, ellos todavía estuvieron retenidos como cautivos por Satanás, porque la sangre de toros y cabras no podía quitar la deuda del pecado. Pero cuando Jesús murió en la cruz, la deuda del pecado fue pagada, y gloria a Dios fue pagada, y entonces Él convierte a todos estos en sus cautivos. Y dio dones a los hombres. Los dones incluyen todos los atributos de Cristo, todo se hizo posible por la cruz. Damas y caballeros, una vez más volvemos a ir a ver lo que la cruz logró, lo que Jesús hizo. Antes de la cruz, ningún creyente, David, Isaías, Jeremías, Ezequiel, los grandes del Antiguo Testamento, no podían ir al cielo cuando muriesen. Ellos iban al paraíso, eran cautivos de Satanás. Él no podía hacerles daño, él no podía llevarlos al abismo propiamente, pero todavía eran sus cautivos. Pero cuando Jesús murió en la cruz y pagó el precio que nosotros no podíamos pagar, ¿cómo lo iban a pagar si estaban muertos?
Ellos no podían pagarlo, pero Él lo pagó por ellos, exactamente como lo pagó por nosotros. Y Él llevó la cautividad cautiva y nada que Satanás pueda hacer al respecto, lo que quiere decir que hizo los cautivos de Satanás sus cautivos. Y ahora, desde la cruz, cuando un creyente fallece, instantáneamente van a estar con el Señor Jesucristo en el cielo, allá en la gloria. Pero yo quiero volver a la otra base de esto, que es muy importante, mucho más importante, creo. Que nosotros podemos vivir una vida victoriosa, aún más victoriosa que los grandes profetas de la antigüedad. Y estamos estudiando a Isaías ahora en mi devoción personal. Y realmente usted no puede encontrar mayores que ellos. Y realmente Jesús citó a Isaías más que cualquier otro profeta. Pero lo principal es, hablamos de servicio para el Señor y trabajar para Dios y ser usados para Dios. Todo eso es maravilloso y grandioso, pero si la persona no está en lo correcto, Sí, si el individuo no es victorioso, eventualmente el don será destruido o herido o entorpecido. correcto. Y yo he contado esto muchas veces. Recuerdo años y años atrás, nosotros estábamos en una reunión en Dallas, Texas, con H.C. Noah, Oak Cliff Assemblies of God, una gran iglesia realmente, un gran pastor, un gran grupo de personas. Y mientras estábamos allí, o antes de nosotros ir hasta allí, uno de los evangelistas que estaba teniendo más campañas y mejores campañas que todo el mundo en aquel tiempo. Miles de personas siendo salvas, y yo había visto mucho de su trabajo en las Filipinas y fue algo fenomenal. Pero él fue arrestado por alcoholismo, por consumir alcohol y conducir. Y yo le pregunté a Gordon Lindsay, que nos llevaba a almorzar frecuentemente, y le pregunté, él era el fundador de La Voz de Sanidad, un gran hombre de Dios. Él ayudó a poner el Pentecostés en un lugar conocido. Y le pregunté, hermano Lindsay, ¿por qué? ¿Por qué? Y él se quedó pensando por tanto tiempo que yo pensaba que no me había escuchado. Finalmente me dijo, hermano Swagger, me pregunta por qué, pero yo no lo sé. Realmente no lo sé. Y la tragedia es que el pobre hermano que estaba siendo usado por Dios, entonces quiere decir, diría usted, que no era del Señor. Sí, era del Señor. Dios lo estaba Sí. usando. Pero si el hombre no está correcto, lo bueno que esté siempre al final se cae. Pero el Señor puede hacerlo torcido derecho. Él puede, yo sé que Él puede. Yo sé que mi Señor puede llevarnos al otro lado. Mi Señor puede, Él puede, yo sé que mi Señor puede. Yo sé que mi Señor puede llevarme al otro lado porque Él ha sanado el corazón quebrantado. Ha libertado al cautivo. The dead and walked upon the sea. Well, he's able, I know he is able. Yes, I know my Lord is able to carry me through. There's some of you watching. Hay algunos que están viendo ahora mismo pensando, yo no sé, yo he tratado todo, hermano Swagger, y nada funciona. Bueno, lo que usted ha tratado tal vez no funciona, pero lo que Jesús trató funciona. Y cuando nosotros tratamos de la mejor manera de enseñarles y explicarles que si ustedes ponen su fe exclusivamente en Cristo y lo que Cristo hizo en la cruz, no es difícil, es muy fácil. Y mantenerla allí correctamente. Señor, mi fe está en ti.
y lo que hiciste por mí en la cruz del Calvario no está en mí, ni siquiera está en la iglesia, sino que mi fe está exclusivamente en ti en la obra del Calvario. El Espíritu Santo entonces obrará en su vida para darle victoria sobre ese problema que está en su vida. Y en lugar de que sea un problema, termina siendo su mayor bendición, como Él empieza a moverse en su corazón y su vida. Esa es la manera de Dios. Sí. Y no hay otra manera que funcione. El pecado es el problema. Él venció el pecado en la cruz del Calvario, todo el pecado. Así es. Hermano Swagger, hemos visto, y lo que usted ha dicho es muy importante, pero en el cuerpo de Cristo, especialmente en el mundo pentecostal, hemos puesto nuestra fe no en Cristo y la cruz para vida y vivir, sino más bien en el equipamiento del Espíritu Santo para el bautismo en el Espíritu Santo. Y se nos ha enseñado o se ha asumido tradicionalmente que una vez que se ha dado esa experiencia, que la victoria sobre el pecado sería automática. Disculpa, y eso fue lo que enseñamos, estás Sí. en lo cierto, y no es correcto. Eso es lo que estamos diciendo. Sí, su vida y su ministerio ha traído al movimiento pentecostal, y eso no es para denigrar el bautismo con el Espíritu Santo. Pero Claro que mientras no. que el movimiento pentecostal, las asambleas de Dios, iglesia de Dios cuadrangular, no reconozcan lo que usted está enseñando, la perdición de esas denominaciones continuará fallando, continuará fracasando, continuará cayendo, porque no se puede poner el énfasis en el bautismo con el Espíritu Santo y esperar la gracia de Dios que fluya a su vida como el medio de la gracia, y su fluir debe ser siempre Cristo y la cruz. No estamos denigrando, queremos salvarla. Dani hace una semana atrás habló con un caballero que sirvió en la capacidad oficial de la denominación pentecostal más grande del mundo. Y diciéndole a Dani, no tenemos predicadores, los estamos Sí. perdiendo. No tenemos suficientes predicadores para los púlpitos y cada vez hay menos. ¿Será eso porque, Dr. Dupree, será eso porque muchos predicadores se desalientan y se rinden? Sí, pero creo que muchas de nuestras iglesias denominacionales están dejando de entrenar a nuestros predicadores y no lo hacen correctamente. Podemos enseñarles del griego, del hebreo, la Biblia, pero no les estamos enseñando la práctica del ministerio. No les estamos enseñando, como usted ha estado hablando el día de hoy, de la gracia de Dios, permitiendo que esa gracia opere en sus vidas. Ahora, voy a ser un poco más franco. No les estamos enseñando a esta generación a vivir para Dios. No saben cómo vivir para Dios, no pueden enseñar ni predicárselo a la próxima generación. Y ahí es donde está el fracaso del movimiento pentecostal, en mi opinión humilde, existe. Estamos tratando de arreglar eso, de cambiar eso, porque si nos fijamos en el movimiento pentecostal, el gran historiador Vincent Synan nos dio esta información en una lectura aquí en el Instituto Bíblico Jimmy Swaggart, creo que 1984, pero él dijo esto. Él dijo, en 1901, cuando Agnes Osmond llegó a recibir el bautismo con el Espíritu Santo, contamos eso en las asambleas como una persona bautizada con el Espíritu Santo. 80 años después, habían 380 millones de personas en denominaciones pentecostales. Para el comienzo del siglo, en el año 2000, habían 500 millones de personas que decían haber recibido el bautismo del Espíritu. No todo el mundo le llamaba lo mismo o pensaba que las evidencias eran iguales, pero no se puede negar en 100 años que la edad del Espíritu es lo que él lo llamó, o el siglo del Espíritu. No se puede negar ese derramamiento. No se puede, no debería. Produjo evangelismo como el mundo moderno jamás había visto. Así es. Pero si la persona que trata de evangelizar al mundo no sabe cómo vivir para Cristo,
no sabe cómo vivir para Dios, las tradiciones y la enseñanza y la predicación nos ha cegado a lo que su vida ahora nos está mostrando. Y eso es que necesitamos mantener nuestra fe exclusivamente en Cristo. No se trata. Los cielos se cierran y la lluvia ha dejado de caer en alguna medida, entonces el altar tiene que ser reparado. Sí, muy bien Esa dicho. es la evidencia. Si las iglesias están disminuyendo, si los predicadores no están, tenemos que reparar el altar. Sí, así es. Y el altar es un tipo de la cruz. Entonces hay hombres de Dios que tenían profundidad y sabían que ese era el problema. Y si nosotros somos tan espirituales como decimos, vamos a saber que ese es el problema. El problema es que el altar se ha decaído y lo hemos reemplazado con Baal. Que no hay otro reflejo de esto en los institutos bíblicos que se han convertido en universidades de artes liberales. No solamente eso, pero también el contenido del instituto bíblico, no solamente por liberal. Es por eso que llegó a ser liberal. La razón por qué no tenemos predicadores es porque no les estamos enseñando a vivir para Dios y no les estamos enseñando la Biblia del correcto fluir. Los predicadores son creados por ese fluir. Así es. Y sí, por eso amén. queremos hacer todo lo posible para llevar a jóvenes que vengan Sí. a este seminario. Debemos enseñarle a la próxima generación. Que Dios nos ayude a enseñarles lo correcto. Debemos enseñarles a vivir para Dios porque de ahí saldrán los dones, de allí saldrán las medidas de la gracia. No se trata realmente de la educación ni del sistema. La educación no hace predicadores, la verdad hace predicadores. Y cuando les hacemos entender cómo vivir para Dios y les damos las herramientas para ministrar y dependen ellos de Cristo, una entidad poderosa se crea, se hace, pero lamento decir que no estamos viendo eso presentemente en nuestros servicios pentecostales. La unción, el poder y la unción tiene que venir de Dios. La educación lo que hace es que nos dé Claro que sí. herramientas. Sí, pero si no sabemos cómo vivir para Dios, todo termina en el suelo. Se nos ha terminado el tiempo. Siento que hemos dicho cosas hoy que eran necesarias decirlas. Y voy a citar esto una vez más. La palabra, la predicación de la cruz es para aquellos que se pierden, es locura. Pero para nosotros que somos salvos es el poder de Dios. Gracias por estar con nosotros. Dios les bendiga. Gracias por sintonizar el programa de hoy, El Mensaje de la Cruz. Vea los programas en nuestros archivos en washsunlifetv.com.